Dios y Padre, tuya la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales. Abre sobre todo nuestros corazones para que lo que oigamos, lo que aprendamos, Señor, sea la bendición para nuestras vidas, para la honra y la gloria de tu nombre. Toca los corazones, Señor, de aquellos que por internet oirán esta plática, este tema. Que tú, Señor, hagas la obra con tu santo espíritu, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu riqueza de tu gloria. Bendito sea, Señor, gracias porque nos da la oportunidad de adorarte, de alabarte y de meditar tu palabra. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti. Amén. Por ahí viene el texto, base de esta plática. Dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla, en el texto. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Así dice Dios en su palabra. Y ahí nuestro tema, el intercesor que Dios acepta. ¿Seguimos? Quiero tener ahí, ¿verdad?, el título para que no se nos olvide de nuestro tema. El intercesor que Dios acepta. Puede haber muchos intercesores, sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, porque la enfermedad está golpeando al mundo entero. Estaba viendo las noticias en Israel, ya van miles de personas muertas en Israel, los israelitas. Así es que si los israelitas están muriendo, que no se salen los sentidos. Entonces, está golpeando fuerte y muchas personas, al ver esta crisis, esta situación, pues se ponen a orar, a interceder por su ser querido, o por amigos, por amistades, o cuando algunos no se sienten capaces, dicen: ayúdame a orar, tú que estás más cerca de Dios, intercede por mi ser querido. Okay. Número 1. Dios no ve la belleza física. Qué bueno. Todos podemos ser intercesores. El intercesor número 1 es nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de haber ascendido, se sentó a la diestra del Padre. Y dice la Escritura, cuando estudiamos a fondo, que Él está intercediendo por nosotros, por su iglesia, por todos los creyentes. Pero también debe haber intercesores aquí en la tierra. Pero a la luz de lo que vamos a meditar, no todos podemos ser intercesores. Sí podemos, pero no todos podemos llenar, o no todos llenamos los requisitos. Pero lo bueno, una buena noticia es que Dios no ve la belleza física, para que no nos sintamos mal por ese lado. Número 2. Otra buena noticia: el intercesor puede ser un hombre o puede ser una mujer aquí en la tierra, ¿verdad? Puede ser un hombre o una mujer. Entonces, para que las mujeres no se sientan hechas a un lado, sino que una mujer también puede interceder. Puede pedir por otro. Interceder es pedir por otro, a favor de otro, ¿verdad? Entonces, orar, pedir a favor de otro, ¿verdad? Rogar, interceder. Bueno, en lugar a favor de otras personas, ¿verdad? Dependiendo de cómo se encuentre, de
Puede ser un adulto, o un joven para interceder. Entonces, aquí está, ¿verdad? Ya vimos, mujer, varón o mujer, pero también puede ser un adulto, puede ser un joven. Para que un adulto le diga a un joven, tú puedes interceder también. Para que el joven no se sienta ahí a un lado, ¿no? También puede el joven. Y el joven, pues unido con el adulto en intercesión, ¿se imagina? Esto es maravilloso. Pero muchas veces los jóvenes, pues ellos andan, como lo dicen, en su rollo. No quieren cosas de los adultos. Sin embargo, en este momento se necesitan intercesores. Muchos intercesores a nivel mundial que pidan por los continentes, que rueguen a favor de su nación. Se necesitan, porque muchos en nuestro país están cayendo. En Guerrero también están cayendo por esta pandemia. Necesitamos intercesores. Se necesitan intercesores. Se sube en el internet la Convención Regional Bautista de Guerrero, sube la necesidad. También en México, la Iglesia Bautista de Guerrero, y se pidan por los pastores. Y bueno, hay muchas peticiones. ¿Qué se requiere ahí? Intercesores, ¿verdad? Intercesores. Vuelvo a leer el texto. Y busqué entre ellos hombres que hiciese bañado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor, dice, de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo haría. Aquí está hablando de intercesores. Hubo un tiempo cuando Dios quiso ver que alguien intercediera a favor de la tierra, pero dice Dios que no lo halló. No hubo. Cuando Dios esperaba ver intercesores, de perdida a uno, pero dice aquí, no lo hallé. No lo hallé. Busqué alguien que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que no fuese destruida, dice Dios, y no lo hallé. ¿Cuántos intercesores está viendo en este momento el Señor? A favor de la tierra, a favor de nuestro país mexicano, a favor de nuestro estado de Guerrero. ¿Cuántos intercesores está viendo el Señor? Ojalá haya muchos, ¿sí? Ojalá haya muchos. Número 4. Dice aquí el texto, a favor de la tierra para que yo no lo destruyese y no lo hallé. Esto quiere decir que Dios dio un tiempo de oportunidad para la intercesión. Dios está dando tiempo también en este momento para la intercesión. Se llega el momento cuando Dios dice fuera del tiempo. Se pasó el tiempo de interceder. Entonces quiere decir que nosotros debemos interceder en forma oportuna. ¿Amén? Debemos saber interceder de forma
ver el Romano 1. Son dos romanos, los cuales quiero pues exponer este tema. La vida espiritual del intercesor. Ahí vamos a ver quién realmente es apto para interceder. Todos podemos interceder, pero vamos a ver aquí a la luz de lo que dice la palabra del Señor, la vida espiritual, ¿verdad?, del intercesor. Número uno. El intercesor tiene comunión con Dios. No puede ser una persona que anda alejada de Dios, alejada de las cosas de Dios, no quiere nada con Dios, pero de pronto le dicen que hay necesidad de interceder, inmediatamente se pone a interceder. ¿Creen que esa persona está en plena comunión con Dios? Se presenta un caso de enfermedad grave, una situación difícil, quizá no enfermedad, quizá otra cosa, y llega al padre de familia en el hogar, y llega la madre de familia en el hogar, un hijo, un nieto, qué sé yo, pero ellos andan alejados de Dios. Y en ese momento de crisis, ahora sí, vamos a pedir por el hijo, vamos a pedir por el nieto, sin estar en plena comunión con Dios. ¿Se imaginan cómo Dios va a oír esa oración? Debemos estar en plena comunión con Dios. No vamos a tratar de tener comunión con Dios o a interceder, ni siquiera tener comunión con Dios, ni siquiera recibir a Cristo como Salvador, ni siquiera adorar a Dios, ni siquiera leer su palabra, ni siquiera interesarle en nada de las cosas de Dios, pero ya se pone a interceder. ¿Cómo es posible que Dios va a ver con agrado un intercesor así? No es posible. No es posible. ¿Se imaginan? Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, de pronto van a interceder. Primero hay que arreglar las cuentas pendientes con Dios. Primero hay que arreglar las cosas pendientes con Dios. Si anda en una vida de pecado, hay que pedirle perdón. Número 2. Este intercesor debe vivir una vida, ¿qué? Una vida santa. No es posible que anda en adulterio y ya va a interceder. No es posible que ande de borracho y le dicen intercede. No es apto para interceder, porque Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, los borrachos no heredarán el reino de Dios, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si anda en una vida de pecado, ¿cómo va a interceder? No es posible. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, seguimos con la siguiente. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 y versículo 16, Pedro toma esto de Levítico 11:44 y 45. O sea que desde el Antiguo Testamento a Israel se le pidió que fueran santos. Todo el pueblo, me seréis una nación santa. A los sacerdotes se les dijo
al sumo sacerdote que se tenía que poner una laminita aquí en la frente, y se le dijo que esa laminita debería ser de oro puro, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Dios quiere que hoy día, si hay un intercesor, si hay intercesores, tengan plena comunión con Dios, no anden en una vida de pecado, sean santos, porque sin santidad es imposible, es imposible. ¿Se imaginan? David, cuando cayó en pecado de adulterio, no podía interceder. Hoy día, si un líder religioso anda en pecado, anda en adulterio, anda en fornicación, anda en cualquier otro pecado ilícito delante de Dios, no es apto para interceder, porque Dios dice, sed santos. Queremos ser intercesores, debemos ser santos delante del Señor. Número 3. Estamos viendo la vida espiritual del intercesor. Número 3. Dios desecha al corrompido. Dios desecha al corrompido. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, que dice Dios, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso lo dice Isaías 59, versículos 1 y 2. A Dios no le falta una mano para salvar. Dios está completo. Dios tiene una mano todopoderosa para salvar. Desde que Él existe, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es todopoderoso. Pero dice Dios, cuando se acercan para buscarlo en oración, en intercesión, dice, no los oiré. Dios está muy excelente de sus oídos. Él oye a la perfección. Él no necesita un aparato auditivo para oír. Él oye perfecto. Pero ¿qué dice Dios? Dice, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, hay algo que está interrumpiendo esa plena comunión con Dios. Hay una barrera, está bloqueada la comunión con Dios a causa del pecado. Una vez más, Dios se agrada de las oraciones de los intercesores, del intercesor, pero este intercesor debe ser una persona santa, apartada del pecado, porque Dios abomina el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, que cuando Isaías fue a adorar al templo de Dios, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Y dice que los serafines daban voces uno al otro y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que cuando esos serafines daban voces, los quiciales de la puerta se estremecieron,
por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de la gloria de Dios. Entonces Isaías exclama y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero aparte dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él reconoce que le faltaba santidad. Él reconoce que vivía en una sociedad corrompida. Vivo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey. Voy a morir, pero Dios le dice: no vas a morir. Dios le dice: no vas a morir. Lo santifica. Debemos acercarnos a Dios sin olvidar que Dios es santo, y debemos pedirle que nos perdone, y debemos vivir vidas santas delante del Señor. Continuamos. Número 4. El intercesor es manso. ¿Y cómo quiero yo basar esto? ¿Dónde yo baso esto? El siguiente, el texto que viene impreso ahí, quiero que lo veamos. Leamos. Y aquel varón Moisés era muy manso. No solamente era manso, dice aquí, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Quizá alguien dirá: ¿quién escribió ese libro? Lo escribió Moisés, se está echando flores. No. Moisés fue guiado por Dios para que escribiera la Torá. Entonces, seguramente Dios le dijo que pusiera ese texto así, como una enseñanza para Israel, pero también para las generaciones futuras de creyentes. El intercesor es manso. Debemos nosotros ser humildes, debemos ser sumisos, debemos ser sujetos a Dios, porque Moisés era sujeto a Dios. ¿Continuamos? Romanos 2. Ahí está el tema para que no se nos olvide, el intercesor que Dios acepta. Romanos 2. ¿A quién intercede con sabiduría? Dios acepta a aquel. Ya vimos en primer lugar, Romanos 1. Ahora, en segundo lugar, vemos que el intercesor debe interceder con sabiduría. Y vámonos para ver Deuteronomio capítulo 9. Se dice que Deuteronomio es la repetición de la ley. Aquí Moisés da un resumen de todo lo antes escrito, de muchas cosas que Dios le da. Y vamos a ver aquí. El intercesor entonces debe orar con sabiduría. Capítulo 9. Capítulo 9. A ver, Nehemías, versículo, 25. Romanos 2:1. Es tu pueblo que redimiste, que sacaste con mano poderosa. Israel, dice el versículo 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, le dice Moisés al pueblo. Rebeldes habéis sido. Apenas estaba Dios dando la Torá en el monte Sinaí, después de 40 días y 40 noches, el pueblo le dice a Aarón: el varón que nos sacó de Egipto, parece que ha muerto, porque ya son 40 días, no regresa. Le dicen a Aarón:
Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, ni tardo ni perezoso, dice, bueno, tráiganme sus arcillos de oro. Y les hace un becerro de oro. Y comienzan a adorarlo. ¿Se imaginan? Apenas Dios le estaba diciendo a Moisés, no te harás imagen, no te postrarás delante de ellas, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso. Apenas Dios estaba entregándole a Moisés todo eso, cuando Dios ve que el pueblo se corrompe y apenas les estaba diciendo eso, ya se habían hecho el becerro de oro. Dios, que es celoso, se enoja y le dice a Moisés, hazte a un lado, los voy a consumir, ¿verdad? Después le dice, no voy a ir contigo a la tierra prometida. He aquí, enviaré a un ángel. Y ahí está Moisés orando. Entonces el versículo 25 dice, Deuteronomio 9:25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Ahí está. Ahí está el papel del intercesor. Dios dice que iba a destruir a Israel y Moisés se postra delante de Dios. Dice aquí, por 40 días y 40 noches estuve postrado, humillado delante de Dios, porque Dios dice que lo iba a destruir, que iba a destruir a Israel. Versículo 26. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Ahí está el papel del intercesor, ahí está intercediendo por su pueblo. Es tu pueblo que redimiste, que sacaste de Egipto con mano poderosa. ¿Por qué lo has de destruir? No es posible. No lo redimiste, no lo salvaste para destruirlo. ¿Cómo está orando? Con sabiduría, porque Dios es sumamente inteligente. Dios es muy inteligente, infinitamente sabio. De modo que hay que acercarnos a Él e interceder, además de lo que ya dijimos, con sabiduría. Romanos 2:2. Recordar a Dios sus promesas. El intercesor debe orar basado en las mismas promesas que Dios ha hecho. Porque nosotros como humanos no tenemos méritos. Como creyentes no tenemos méritos. No, somos indignos delante de Dios. Somos salvos por gracia. Entonces, nosotros debemos interceder basados en las mismas promesas que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice el texto? El versículo 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Ahí está. Israel en sí era digno de muerte, porque habían pecado gravemente delante de Dios. Dice Moisés, Señor, es cierto, pero si tú miras a su pecado, pero si tú miras a su maldad, pero si tú miras a su iniquidad, Señor, ¿qué de las promesas que diste a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Y qué le había dicho a Abraham? ¿Qué le había dicho a Abraham?
te bendeciré y serás bendición, y multiplicaré tu descendencia. Serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra que no se puede contar. Así le dice Dios a Abraham, y le reitera esas promesas a Isaac, y se las recuerda a Jacob, Israel, de esas grandes promesas de parte de Dios. Entonces Moisés le dice, ¿y qué de las promesas, Señor, a tus siervos? ¿Qué de las promesas? Si Dios destruye a Israel, ¿cómo hubiera parecido? Dios no es capaz de mentir. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Pero bien, Dios le dice a Moisés, hazte a un lado. Es decir, que Moisés estaba de por medio, de él dependía. Y Moisés, amando a su pueblo, Moisés intercede por su pueblo. Nosotros también debemos amar por quien intercedemos, para que Dios nos pueda oír, con sabiduría, basados en sus promesas. Romanos 2:3. ¿Qué le dice Moisés a Dios? No hablen mal los egipcios. Y a mí me llama mucho la atención la forma en que Moisés intercede, y es de gran enseñanza para nosotros. Dice el versículo 28, no sea que digan los de la tierra, ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido. ¿Estamos? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido. ¿Se imaginan? La sabiduría de este hombre diciéndole a Dios. Van a decir los egipcios, no pudo Dios meterlos y por eso terminó matándolos en el desierto. ¿Se imagina? Y Dios le había dicho a Abraham, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. ¿Se imaginan cómo Moisés estaba delante de Dios intercediendo, diciéndole, Señor, van a hablar mal de ti los egipcios? ¿Van a decir que no pudiste? Dios dice, yo no puedo. Claro que sí puedo, porque para Dios no hay nada imposible. Pensemos en esto. Y yo admiro esta forma de interceder. Así podemos interceder nosotros con sabiduría delante del Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así podemos hablarle al Señor con sus mismas palabras. Seguimos Romanos 2:4. Bien, otra cosa muy importante en este punto. No digan, Dios los aborrece. Vayamos al texto. O lo que dice ahí, ¿verdad? Los sacó para matarlos en el desierto. ¿Se imagina? Los egipcios van a decir, bueno, no hizo Dios tantas maravillas, tantas cosas, hasta nos mató a los primogénitos, abrió el mar rojo, nuestro ejército, los egipcios, iban a decir, pereció en el desierto, en el mar rojo, y allá va Dios con su pueblo, para que el último terminara, ¿qué? Matándolos. No los amaba, realmente los sacó para matarlos. Los aborrecía. Iban a decir los egipcios, tal vez nosotros estamos mejor aquí, mejor que no somos seguidores de ese Dios de Israel. ¿Se imaginan todas las cosas que pudieron haber sucedido?
y las generaciones desde entonces hasta ahora, ¿qué se diría de Dios? ¿Lo sacó? ¿Sacó a Israel? Dice que está escrito que lo sacó porque los aborrecía realmente, no los amaba y los mató. ¿Cómo hubiera escrito el escritor? Hay una palabra aquí que quiero leerles. ¿Cómo diría? ¿Qué diría este escritor? ¿Cómo hubiera escrito este texto? Dios siempre ha demostrado que ama a Israel. Dice Dios, Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahí está. ¿Cómo hubiera escrito Malaquías esto? Que Dios ama a Israel. Todavía en este tiempo, Dios ama a Israel. A pesar de que cuando vino su Mesías, le mataron, le crucificaron, pero pagaron las consecuencias. Fueron destruidos en el año 70 por Roma y de ahí fueron esparcidos por el mundo y hasta apenas en 1948 regresaron a su territorio. Por promesa de Dios, porque Dios los ama, porque Dios todavía ama a Israel. Pero Dios quiere que Israel lo busque de corazón, porque Dios quiere que Israel sea santo, porque Dios es santo, porque Dios quiere que los gentiles que buscamos al Señor seamos santos. Y si somos intercesores, tenemos que ser santos. Y Dios aquí está oyendo a Moisés. Moisés le dice, los sacó porque los aborrecía y porque realmente los quiso matar en el desierto. Los quería matar en el desierto. Terminamos. Finalmente, esta es la razón del por qué hay oraciones no contestadas. Porque acabamos de ver, hay oraciones no contestadas. Número uno, dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es una petición correcta. Por eso Dios dice, no recibís. Hay oraciones que Dios no las contesta, que Dios no las oye, que no son de su agrado, no porque, recordamos lo que dice Isaías 59:2, no porque se haya cortado su brazo, ni porque se haya grabado su oído para no oír y necesite algún aparato auditivo, no, sino por causa de la iniquidad del pecado que hay en la persona que ora. Número 2, seamos sinceros en nuestro diario caminar con Dios. Caminemos en comunión plena con el Señor. Vivamos vidas íntegras, vivamos vidas puras delante de Dios, para que seamos aptos para poder interceder por los demás. El líder, el pastor, el obrero, el que está al frente de una congregación, sobre todo, debe vivir vidas íntegras delante de Dios. Debe ser fiel a su esposa, debe ser fiel esposo. No debe esconderse de los hermanos para hacer lo malo.
debe ser íntegro delante de Dios. Dios quiere gente sincera delante de Dios, que lo honremos, que lo glorifiquemos en donde andemos, en donde estemos. Número 3. Seamos humildes delante de Dios, porque ya vimos que Moisés era el hombre más manso que había en ese tiempo, en toda la tierra y en Israel. El salmista David dice en el Salmo 51, 17, que Dios no quiere sacrificios que yo le daría, dice Dios. Dice David, le dice a Dios, sino más bien Dios quiere el corazón contrito y humillado delante de Dios. En el tiempo de David se podían darle holocaustos, sacrificios a Dios, pero dice David, reconoce, si yo le doy todo eso a Dios, pero mi corazón está soberbio, está orgulloso por lo que él había hecho, Dios no quiere eso. Entonces él, humillado delante del Señor, le dice, Señor, no despreciarás tú un corazón contrito y humillado delante de ti. Pero no solo en el momento que vamos a orar, sino debemos llevar una vida de humildad delante del Señor, delante de Dios. No humillarnos en ese momento, cuando estamos intercediendo, llevar una vida humilde, sumisa, delante de Dios. Número 4. Intercedamos conforme a las promesas de nuestro Dios. Él mismo nos ha dado sus promesas. Pero ya vimos cómo debemos acercarnos a Él para interceder. Ya vimos cuántas promesas tenemos en el Salmo 91 y con eso terminamos. ¿Cuántas promesas tenemos en el Salmo 91? Hay varias promesas. Vamos a leer por lo menos del 1 al 7. Veamos, deleitémonos, gocémonos en las promesas que Dios nos ha dado. Y supliquemos, roguemos, imploremos, basados en las promesas del Señor. Y aquí tenemos una lista de promesas, humillados delante del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Y de qué te librará? También de la peste destructora de la pandemia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, otra vez peste, pandemia, se dice que se puede traducir también pandemia, ni pestilencia, ni pandemia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántas promesas? Pero nosotros, al interceder, ya tenemos los pasos aquí. Y si se le olvidó este tema, ahí va a estar en internet, primero Dios, véalo, chéquelo, y hay que aprender esto. Y que Dios les bendiga y que Dios nos use verdaderamente. Ahora que el mundo necesita, siempre ha necesitado intercesores, ahora más que nunca, que Dios nos ayude a ser verdaderos intercesores. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí y bendice, Señor, a aquellos que han de oír este tema por internet. Toca los corazones, Señor. Padre, hoy más que nunca necesitamos vivir en integridad, ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor. Tenemos una naturaleza débil, pero Padre, tú nos has dicho, nuestro Señor Jesús nos ha dicho que la carne a la verdad es débil, mas el Espíritu siempre está presto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos agradarte. Queremos ser gratos delante de ti en toda nuestra vida.
Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y sé con aquellos que están sufriendo por la pandemia, aquellas familias que han sido, Señor, azotados por este virus. Señor, glorifica tu nombre. Ten misericordia, Señor. Clamamos a ti, Señor, basados en tus promesas santas y gloriosas. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Amén.